visto pasar trenes, puedo recordarme jugando en los andenes. Muy radioescuchas y también videoescuchas en esta ocasión. Es nuestro segundo programa de la serie que les comentaba desde el programa anterior, que es Patria, sé fiel a tu espejo diario, una manera de expresarse de nuestro gran poeta nacional. Les he comentado que hay de aquel país que no tenga un poeta nacional, que en este caso en México nos adorna espiritualmente una fuerza como la tenía ese gran poeta mexicano. Como es nuestra costumbre, les había mencionado desde la vez pasada, esta es la segunda fase de nuestros programas acerca del ferrocarril y estamos de manteles largos. ¿Te puedes presentar, por favor? Con mucho gusto. Bueno, antes que nada decirles que me siento muy honrado que estén aquí, de tener la presencia del equipo de ustedes, un equipo valiosísimo, en este Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Yo soy su servidor, arquitecto de profesión, Rodolfo Ariel Acevedo Oliva. Estoy a cargo del museo desde hace aproximadamente 6 años. Ya tienes casi duración presidencial. Casi. Yo soy arquitecto de profesión, pero soy de origen ferrocarrilero. Yo trabajé muchos años en el ferrocarril. Y tuve la fortuna, porque la vida me fue llevando en esto, de ingresar al ámbito del arte y la cultura en San Luis Potosí. Y al final del tiempo, sin que yo me lo propusiera, estoy en este museo que me llena de gusto. ¿Fuiste ferrocarrilero? Sí, ¿En qué dependencia estuviste? Porque había vía, había administración. Bueno, estuve en talleres aquí sobre 5 años, aquí en los talleres enormes que hay todavía en San Luis Potosí, que siguen trabajando afortunadamente. Ahí trabajé en varios departamentos, calibración eléctrica, bobinado de motores, pailería. Entré como todo el mundo entré en servicios auxiliares, entré con la escoba y el trapeador y acabé. ¿A qué edad? Muy joven, a los 14 años. ¿Los aceptaban muy jóvenes? De contrabando, sí. Ajá. Yo era parte de ese contrabando, en que estaba saliendo casi de la secundaria y pude trabajar ahí temporalmente, bueno, casi 5 años. Pero también pudiste aprovechar tu tiempo para estudiar una carrera universitaria. Así es, de hecho dejé el trabajo cuando ya la carrera te imposibilitaba tener al mismo tiempo las dos actividades, para dedicarme al 100% a la universidad. Uno de los encantos que precisamente ha sido de México es la labor, lo que ha sido nuestra universidad en el ámbito que, por ejemplo, a ti te toca. Yo soy hijo de ferrocarrilero, mi padre estuvo siempre en contabilidad, pero toda mi familia estuvo en talleres o en el camino, etc. Pero una de las cosas que nos ha salido muy bien, y lo digo orgullosamente, aparte del UNAM, donde sigo dando yo clase, es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que también ha sido... ¿Dónde hiciste tu carrera? Aquí en la Universidad de San Luis Potosí, por supuesto. Orgullosamente, que siempre ha tenido una gran categoría, tanto académica como de presencia nacional. Así es, San Luis Potosí tenemos esa fortuna, una de las principales universidades a nivel nacional y sigue siendo todavía, sigue creciendo, Federico. Esta universidad se ha multiplicado en muchos sentidos. Ya las pequeñas escuelas que eran ahora son facultades certificadas con muchas carreras opcionales y con maestrías y doctorados. La Universidad de San Luis Potosí es una de las principales del país. Les advierto a nuestros queridos escuchas y radioescuchas que esto entonces es un tema muy caro para ti y para mí, por tener toda esta tradición del poder hablar, saber de lo que estamos hablando al respecto. Una cosa importante, Rodolfo, en la Facultad de Ingeniería, ahí en Ciudad Universitaria, junto está la Escuela de Arquitectura, que ahora ya posteriormente se hizo facultad. Y esto tiene que ver porque estás en una dirección de un recinto importantísimo. Después lo veremos, ustedes van a ver la dignidad, la maravilla, al fin arquitecto Rodolfo, de decoración de esta torre que era la Torre del Tiempo, de la estación original, y van a ver qué espacio tan digno tienes a tu cargo para la dirección, que al fin, como decía, al fin arquitecto. Pero bueno, en fin, junto a ingeniería está arquitectura, por eso los conozco bien y nos conocemos bien desde eso. Y había una porra que era nada más para molestar, que decía corte, confección y cultura, arriba arquitectura. Tienes que estar aquí en la cultura, pero coméntanos tú cómo es ese paso de arquitecto a la cultura. Bueno, la formación, el perfil de la arquitectura tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas con el arte. El diseño, el equilibrio en el diseño y muchos conceptos de la arquitectura se fundamentan en cuestiones artísticas, desde la Bauhaus, desde el propio Da Vinci con sus espectros artísticos y plásticos, hasta lo que es la parte funcional
que tiene que ver estrictamente con la arquitectura, tiene ese fundamento y ese principio. De ahí que la liga con el arte es un brinco muy relativamente sencillo. Y yo tuve la oportunidad de incursionar por necesidad en el trabajo. Tuve que trabajar en una dependencia de gobierno en la cual tuve la fortuna enorme, casi inmediatamente de haber entrado. Yo entré a trabajar en el gobierno del Estado en 1980, de brincar casi inmediatamente a un espacio que se iba a abrir, que era el Museo Nacional de la Máscara, en el cual me tocó supervisar la obra de remodelación de lo que era el antiguo Palacio Federal de San Luis Potosí, el edificio de Telégrafos Nacionales de México. Y casi entrando como supervisor de la obra me tocó repentinamente que mi jefe me dijera: oye, viene el montaje del museo, estamos a unos días, viene el presidente de México, así que no tengo gente, vete a México a traerte la exposición. Me fui a México a traer la exposición, me vine en un camión Thornton, ahí acompañando al chofer, y en 3 días montamos la primera exposición del museo. Después se abre el museo, viene el presidente de la República, lo inaugura, y me dice mi jefe: oye, pues... ¿Qué presidente era? López Portillo. Entonces me quedo a cargo del museo unos días en lo que llega alguien que se haga cargo formalmente, que designen oficialmente a alguien, y esos unos días fueron 8 meses. En esos 8 meses, un espacio nuevo, con mucho interés del público, me obliga a que me capacite yo para poder decir de qué estamos hablando, qué estamos viendo. Y así fue como me fui encarrilando en ese ámbito. Llega una directora extraordinaria mía, universitaria también, que me dice: oye, pues auxíliame aquí en lo que yo me encarrilo. Y así me quedé. Y después de ahí fui, al paso del tiempo, siendo director de ese museo, brinqué a otros espacios, me tocó la fortuna de ser fundador y creador de otros museos, ya involucrado en el ámbito de la cultura, y accedí a algunos puestos en la administración del propio organismo de cultura, donde fui director de organismos culturales y director general del patrimonio cultural del Estado, y ahora tengo la fortuna de estar en este museo, del que hicimos el proyecto hace muchos años también, no como un museo de ferrocarril, sino como un museo de las comunicaciones. San Luis Potosí es ombligo de la República, paso obligado desde la época prehispánica, un cruce de caminos. San Luis Potosí, parte importante de la ruta de la Plata, de tal manera que San Luis tenía una perspectiva amplia desde el punto de vista de los transportes. Pero cuando se especifica que tiene que ser ferrocarril, bueno, nos abocamos al museo de ferrocarril. Nunca pensé yo ser director de este museo. Tocó trabajar en ese proyecto sin vislumbrar siquiera que yo fuera a estar aquí. A mí me emocionó trabajar en ese proyecto porque yo, mi origen también era ferrocarrilero y conocía mucho este espacio, este ámbito por donde cruzaba en las mañanas y cuando salía a trabajar, y que de repente me incluye y me hace parte de mí. Pues para mí fue una sorpresa muy interesante. Qué maravilla esto que dices del Museo de la Máscara, porque a mí me emocionó mucho cuando lo conocí y recordé el pensamiento de Octavio Paz, otro insigne del cambio intelectual, que él decía que el mexicano se escudaba atrás de la máscara. Así es. Por eso tenemos tal cantidad, eso le daba mucho pensamiento a él en definirnos a nosotros como los mexicanos. Pero también recordarás que Gabriel García Márquez decía que el olor a la guayaba le recordaba a Colombia. Para nosotros, la gente que fuimos transportados en el ferrocarril, el olor de los rieles eso es muy específico, ¿no? Porque no se puede decir esto luego y se aflojan así como las lagrimitas. ¿Cómo no? El ferrocarril tiene es una magia impresionante en todos sentidos. Desde que es uno niño, cuando vislumbra uno un trenecito, hasta cuando es un adulto que pudo tener la fortuna en esta generación que me tocó a mí de poder viajar mucho en tren, hasta la actualidad en que el ferrocarril sigue teniendo una magia, aún y quienes nunca viajaron en él. De tal manera que todo lo que tiene una relación con el ferrocarril te implica ese sentimiento o de conocimiento o de recuerdo. Aquí tenemos la experiencia maravillosa de recibir frecuentemente a viejos trabajadores que vienen y te platican con una emotividad que literalmente lloran, y son los que te enseñan, son los que los grandes maestros del trabajo, son los mismos. Pusiste el punto sobre las CIES, al mencionar también que San Luis era muy importante, es un punto de encuentro para los viajeros, por eso Juárez también hace su paso. Él traía su convoy de 13 carretas que traían una nación, el sentido escrito de una nación, y que se queda en Salinas. Así es. Tengo un documental que después te voy a regalar, te lo firmo si quieres, que se llama El esplendor de la sal, que hicimos en Salinas, y es precisamente cómo está resguardado el recinto donde él se quedó una noche, pero Juárez hacía una noche, se le puede hacer un monumento donde él quedó.
Esta parte me llama mucho la atención el que hayas sido formado desde tu primer sueldo, desde tu primer salario, que estuviste en la paillería Tlaquelapay, como soy ingeniero, sé lo que estábamos diciendo, en toda esa parte, y volvemos a la concepción de cultura. ¿Qué encuentras en este estado que podemos tener un museo de ferrocarril que también el otro es de Puebla? Pero son los dos únicos que hay. En el país tenemos 152 museos en total y que afortunadamente uno está dedicado en San Luis al ferrocarril. ¿Cómo ves tu responsabilidad al respecto? Bueno, ha sido al mismo tiempo muy compleja y muy satisfactoria. Compleja porque a diferencia de otros museos, un museo de ferrocarril implica un enorme reto. Si yo estoy en un museo de otra naturaleza, puedo conseguir una colección privada, una colección oficial, una colección con los propios artistas de los alrededores, pero el ferrocarril no. El ferrocarril, cuando desaparece desde el punto de vista del transporte de pasajeros, que se desincorpora nacionalmente en México, y el acopio de todas las cosas importantes del ferrocarril se va a Puebla, el ferrocarril empieza a desaparecer, las cosas empiezan a vender los bienes y los saberes del ferrocarril. Entonces no queda prácticamente nada. En San Luis Potosí, con una enorme tradición ferrocarrilera, con una enorme presencia de vida ferrocarrilera, nada menos en este lugar donde está el museo es un barrio ferrocarrilero 100%. Era la colonia ferrocarrilera. Así es, el barrio del Montecillo, formado principalmente por familias de ferrocarrileros. Entonces, con esa enorme tradición, de repente un museo de ferrocarril que no tiene una pieza de acero. Qué contradicción. Entonces, cuando se viene este compromiso, bueno, hay que generar un museo que no solamente reviva y perviva la tradición ferrocarrilera de los potosinos y los mexicanos, sino que además tengamos que exhibirles a las nuevas generaciones con qué demostrar la importancia que tuvo y que sigue teniendo el ferrocarril, y cómo vislumbrar como mexicanos que otros países tengan unos ferrocarriles de primer mundo, de primer nivel, y que nosotros nos hayamos quedado atoradísimos en la cuestión de la conectividad humana, porque nuestros ferrocarriles se acaban. Entonces empezamos a buscar la manera de buscar donativos, primeramente con los ferrocarrileros, de ir acercándolos, que sintieran que este es un espacio propio, que nos fueran acercando sus recuerdos, sus herramientas, sus fotografías, sus cosas. Después, con el apoyo de Puebla, que ha sido fundamental, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, porque ellos sí tienen un acervo importante que nos facilitan, pero nos llenan una sala y lo demás tenemos que llenarlo nosotros. Entonces tenemos que seguir caminando y motivando, con el enorme reto de que tenemos un espacio de 12.500 metros cuadrados. Tenemos 5 o 6 salas que llenar y tenemos además un interés propio y particular de la gente por conocer esto. Entonces, los resultados están ahí, somos muy optimistas en que esto va a seguir caminando, pero estamos contentos porque lo hemos logrado. Y tenemos un museo vivo, dinámico, activo y uno de los más visitados en el estado. Vamos a tener la pausa que refresca musicalmente. Siempre hemos comentado que decía García Márquez que hay algo más importante que la música y es hablar de la música. En un principio habíamos hablado del Son de la Negra, que todo el mundo lo conoce, que es conocido después de Cielito Lindo como uno de los himnos nacionales y que es un tema ferrocarrilero, por eso empieza con una cadencia que semeja el movimiento inicial de una locomotora. Y vamos a escuchar y regresamos enseguida después de esta pausa musical.
esa mi negra que la quiero ver aquí. Hemos escuchado este tema, mi querido radio escuchas y también video escuchas. Seguimos trabajando con un arquitecto Rodolfo, soy ingeniero y también para que vean que nos podemos llevar no nada más en cuestiones de la nacencia que tenemos del conocimiento de los ferrocarriles, sino también esta importantísima labor que tenemos al respecto para poder poner lo que yo llamo esta serie y que posteriormente me dé el nivel para poder integrar otra cosa que comenté contigo, Rodolfo, que podamos hacer un documental de Patria, ser fiel a tu espejo diario, lo que decía López Velarde. Como arquitecto, ustedes se fijan mucho como urbanismo, una de las grandes especialidades que ustedes tienen. Coméntame, la parte, esta sería, estamos en el norte, ¿verdad? Sí, norte. La parte derecha de la Alameda Juan Saravia no tiene nombre. Dice lado poniente de la Alameda Juan Saravia. El museo está situado en la parte cívica principal de una capital del estado. Sí. Aquí tenemos la terminal de camiones estaba atrás, no era importante, la parte importante era este edificio que tú nos comentarás las cuestiones como está construido, el Kinder Federico Froebel, lo que es ahora la Cineteca, que era el Cine Alameda, Rodolimba, nuestra iglesia por supuesto, San José, y era una zona donde era la antigua estación. ¿Por qué aparece como lado oriente de la Alameda y no tiene nombre? Bueno, originalmente porque eran las vías de ferrocarril, literalmente, es decir, la ciudad ya no continuaba más allá. Cuando los trazos del ferrocarril van acotando la propia ciudad y el centro histórico de la ciudad, que bueno, ahorita es parte central, pues en realidad ahí terminaba. Cuando llega el ferrocarril a San Luis Potosí a fines del siglo XIX, literalmente ahí concluía la ciudad. Esta ciudad... Hasta ahí llegaban los 7 barrios. Hasta ahí llegaban los 7 barrios justamente, y ahí eso quedó acotado justamente por la vía del ferrocarril. Al paso del tiempo, bueno, esto crece, efectivamente la Alameda es el centro cívico de convivencia de la ciudadanía en San Luis Potosí, fue durante muchos años. Ahora el crecimiento urbano se ha disparado en muchos ámbitos, no siempre positivos, pero muchos niños crecieron y crecimos en esta Alameda jugando, viendo los patos, los pescados que había de múltiples la pila de pescaditos. La pila de los pescaditos, y bueno, todos esos recuerdos que están ahí imborrables. Efectivamente, estamos en un espacio, esta Alameda constituye también un mosaico del paso del tiempo en San Luis Potosí. Tenemos el ferrocarril de fines del siglo XIX, el Teatro de la Paz, la espalda del Teatro de la Paz. Estuviste en el Museo de la Máscara, que es una de las maravillas más bellas edificaciones del siglo XIX. Como potosino te lo puedo decir que es la más bella del mundo. Así es. Tenemos la parte posterior del convento de los Carmelitas también. Que sigue siendo el Colegio México. Así es, del siglo XVIII. Tenemos la Cineteca, que ya, bueno, es otro ámbito de arquitectura. Después el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Centro de Difusión Cultural, que hablaban ya de la modernidad. De este lado tenemos lo que era el Hotel Central, uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad de San Luis Potosí, que ya desapareció, y la estación de ferrocarril. Esta estación terminal del ferrocarril, que es la cuarta estación que hubo en San Luis Potosí del ferrocarril. Les digo que por eso es importante hablar con un arquitecto, nos contestó perfectamente cómo hasta aquí llegaba la ciudad. Hay otra parte también importante, arquitecto, la traza de la Alameda Juan Saravia, que es otro potosino ilustre que tiene que ver con transportes, sí, también, ¿no? Con el avión. La parte, una estación como esta se hace para toda la vida, para toda, ya acabas de decir que, bueno, ciudades del primer mundo tienen sus trenes desde el siglo XIX, ¿no? Desde que se inventa el ciclo de vapor, con Carnot, etc. Pero hay otra cosa también que me llama la atención en tu quehacer para la cultura. Y me emociona mucho hablar de esto porque tiene una biblioteca anexa. Sí. Bueno, es una cuestión que se dio un poquito de manera fortuita cuando este enorme espacio estaba por dedicarse al 100% al museo, y la Biblioteca Central del Estado tenía un problema recurrente en San Luis Potosí. Edificaron un edificio que originalmente se llamó la Fonda Típica Potosina. Fonda Típica Potosina, tenía un sótano, uno de esos sótanos, Federico, que no son utilitarios, que esos sótanos se hicieron en las viejas casonas del centro de la ciudad para que pudiera permear el agua de los mantos freáticos superficiales y que no subiera a los niveles habitacionales.
Entonces, esa biblioteca tenía esa característica, aunque era un edificio relativamente moderno, pero tenía un sótano que se inundaba, pero además, como la biblioteca estaba integrada totalmente en él, pues tenía un grave problema ahí. Entonces, cuando este edificio se cede, que tiene enormes espacios, platicando con el secretario de Cultura acerca de la posibilidad de que se integrara aquí una biblioteca, por dos razones importantes. La primera es porque el proyecto del Museo del Ferrocarril implica el poder tener un centro de documentación sobre el ferrocarril en San Luis Potosí, que no los hay muchos en México. En la estación Valle de México hay un enorme archivo que está por ahí fuera de servicio, en cajas literalmente, y que estamos nosotros buscando la manera de rescatar para poder lograr en San Luis Potosí un centro de documentación sobre el ferrocarril. No como el que tiene Puebla. El que tiene Puebla es un archivo importantísimo desde el punto de vista documental, de planos, de fotografía, de lo que fue el ferrocarril en sus orígenes. Nosotros quisiéramos tener esto porque San Luis tenía una importancia fundamental en el medio ferrocarrilero, porque Cárdenas, San Luis Potosí, fue un pionero de la reparación de locomotoras de vapor, y fue una ciudad que vivió hasta que el ferrocarril se acabó. A partir de entonces cayó en una cierta decadencia, pero bueno, finalmente San Luis, como parte importante de esto, tenía necesidad de tener un centro de documentación. Por eso es que jalamos a la Biblioteca Central del Estado para acá, con esa intención que aún no hemos podido cumplir satisfactoriamente, de tener específicamente un centro de documentación sobre el ferrocarril. Qué interesante, Rodolfo, y eso me comprometo delante de la gente que ya me conoce y delante de ti. Bueno, vamos a trabajar para eso, ya nos coordinamos también. Otra cosa, y vuelvo, siempre me llama mucho la atención que seas arquitecto, y qué bueno que esté un arquitecto en esto, porque siempre tienen como les decía, que vamos a ver esto, el hábitat donde tú trabajas, que siempre ustedes le ponen mucha importancia, donde uno trabaja y donde uno vive. Como decías, la ciudad ha crecido bastante, sobrepasa los 7 barrios ya. Sí. Los planes que hay de industrialización, las grandes, toda la entrada que vean cuando llega uno de México, toda la entrada que está llena de fábricas y fábricas. ¿Hay peligro de perder tradición cuando eso pasa? Fundamentalmente sí. El peligro de que las tradiciones se vayan perdiendo es recurrente desde hace mucho tiempo, Federico, desde que nos invaden las modas extranjerizantes, desde que nos llega otro tipo de música, desde que nos llegan costumbres y tradiciones diferentes. La ciudad de San Luis Potosí ha crecido mucho, y no necesariamente con potosinos. Ha crecido, y la estación de ferrocarril era un testigo presencial justamente de eso, porque a través de sus andenes, Federico, salía mucha gente en busca de nuevas opciones de vida. Cuando la decadencia, cuando las necesidades obligaban al ser humano a emigrar, bueno, por aquí salió mucha gente con la esperanza de encontrar mejores ámbitos de vida, y quizá muchos no regresaron. Pero también llegó mucha gente por esos andenes, que se ha sumado a la dinámica de San Luis Potosí, mucha gente productiva, mucha gente proveniente de otras ciudades, hasta de otras naciones, que se han sumado a la riqueza cultural de San Luis Potosí. Y la estación, te digo, es testigo de esto, pero en las tradiciones y las costumbres, si no las conservamos, si no las cuidamos, tenemos ese grave riesgo. Yo te podría decir que hace cuestión de unos 25 años, iniciamos, por ejemplo, aquí en San Luis, una tradición no conocida en el centro de la ciudad o en el centro del estado, que era el montar los altares de muertos. Los altares de muertos en la región huasteca, en la zona media, y los empezamos a traer aquí como parte de la manifestación de nuestra propia cultura potosina. Y al paso del tiempo, esto ha tenido una influencia interesante, de tal manera que ahora hasta en los edificios públicos se montan altares de muertos. Antes era impensable que en un edificio cívico como el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, se montara, por ejemplo, un altar a la Virgen de los Dolores en Semana Santa, y ahora se monta. Es decir, la idiosincrasia y la mentalidad ha ido dejando paso a tratar de que permanezcan nuestras propias tradiciones. Revivimos la quema de Judas, que se estaba acabando. Pero te tocó en la niñez ver los Judas bailar. Por supuesto. Oye, el diablo de la danza, que cuántos cuentos echaba. Por supuesto, por eso precisamente yo traté de revivir la quema de Judas en San Luis Potosí, y ahora tenemos un evento que congrega cada Semana Santa cuando menos a 8,000 espectadores en un concurso que hacemos cada año. Llevamos 22 años consecutivos haciendo un concurso de la quema de Judas. Y es una forma de tratar de rescatar y de que pervivan nuestras tradiciones, con las que crecimos, con las que vivimos, con las que fuimos educados de alguna manera.
No soy redundante, pero precisamente esto es muy importante, Rodolfo. Qué bueno que lo tocas eso, y no soy redundante por felicitarte por la labor, porque como te estás expresando, que qué bueno que eres arquitecto. Porque nosotros también vimos la procesión del silencio que inicia un torero famoso que tuvimos aquí. Bueno, eso es parte de nuestra crisol, del que somos de culturas. Pero también tenemos el chantolo, el de la Huasteca, que es anterior a la llegada de los españoles. Y qué bueno que se pueda hacer ese crisol, que podamos, y que tú nos digas eso, que es lo que está enraizado se puede quedar, porque tiene, como decía López Velarde, lo vuelvo a mencionar, que somos, que patria sea fiel a tu espejo diario. Queridos radioescuchas, y en este caso también videoescuchas, estuvimos platicando con el arquitecto Rodolfo, que es para mí es muy bueno poder hablar con él. Lo ven que tiene formación universitaria, pero lo importante también, su primer trabajo es de ferrocarriles. Lo voy a convencer, vamos a ver qué hacemos para que nos pudiera dar otro programa. Ven que hay tela a donde cortar, no nos traiciona el sentimentalismo de haber nacido aquí y que nuestra familia y él mismo tenga que ver con los ferrocarriles como trabajador. Rodolfo, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Es un placer estar con alguien que promueve, que difunde nuestra historia, nuestra tradición, y además con una excelente categoría. Te digo, como potosino, que felicito a esta organización que permite que nuestras tradiciones y nuestra historia cultural pervivan. Felicidades. Les recuerdo a todos nuestros videos y radioescuchas que toda esta información está subida en www.sonriete.mx. Este es su programa de Ciencia, Cultura y el Pilón. Agradecemos a la Asociación Nacional de Locutores, que nos da estas facilidades para poder promover, platicar con gente que está centrada en su tradición y con su brillantez intelectual le puede dar un marco especial a esto. Julio Jiménez, un abrazo, gracias por concedernos tiempo para poder apropiarnos de este tipo de cultura. Muchísimas gracias, vamos a ver si convenzo al arquitecto de otro programa. Gracias.